Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy va a tratar sobre la ley del impuesto específico sobre la distribución de bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures, preparaciones concentradas o en polvo para la elaboración de bebidas y agua natural envasada. Esto está regulado en el decreto 09-02 o 2002, 09-2002 y el acuerdo gubernativo 120-2002. Ahora, como ustedes pueden apreciar en el título o el nombre de la ley, aparece resaltado o en un cuadro donde dice preparaciones concentradas en polvo para la elaboración de bebidas. Este tipo de productos les comento que quedó derogado, declarado inconstitucional mediante los expedientes acumulados 404-2002 y 492-2002 de la Corte de Constitucionalidad. Quiere decir entonces que no modificaron el nombre de la ley, pero operativamente quedó descartado del tributo la distribución de preparaciones concentradas en polvo para la elaboración de bebidas. Esto, aunque, vuelvo a repetir, aunque todavía esté en el nombre de la ley, operativamente ya no hay hecho generador, por lo tanto no hay obligación tributaria de pagar sobre este tipo de productos. Es importante que lo tengamos claro. Muy bien. Antes de entrar en materia, déjenme comentarles que tiene muchas similitudes con la ley sobre la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas que ya abordamos en su oportunidad. Operativamente tiene, y cómo se graba el tributo, pues tiene mucha similitud, más vamos a ver algunas diferencias que están establecidas en esta ley de las bebidas que no son alcohólicas, sino son bebidas gaseosas, bebidas isotónicas. ¿Qué significa isotónico? Quiere decir que son bebidas rehidratantes, son las que utilizan generalmente los deportistas cuando están en el proceso de práctica o de desarrollo deportivo, entonces para hidratarse. A eso se conoce como isotónico. Y por eso dice bebidas isotónicas o deportivas, ¿verdad? No, bueno, si en alguna oportunidad del desarrollo de esta clase, pues van a visualizar ustedes marcas comerciales, ¿verdad? No lo hago con la intención de hacer publicidad, pero a manera de ejemplo, pues vamos a tener que mostrar algunas marcas. Muy bien, el artículo 1 dice naturaleza del impuesto. Se aprueba el impuesto específico que grava la distribución en el territorio nacional. Volvemos a hablar sobre que nuestros tributos son territoriales. De bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos, néctares, yogures, preparaciones concentradas. Vuelvo a repetir, está dentro de la ley, pero ya quedó derogado por la Corte de Constitucionalidad, tanto de producción nacional o que sean importadas. Entonces aquí estamos hablando siempre de las figuras de producción en el territorio guatemalteco o que vengan importados desde el extranjero. Artículo 2. Actos grabados. Se graba la distribución en el territorio nacional de las bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, etcétera, etcétera, tanto de producción nacional como importadas, que se especifican a continuación. Muy bien, entonces voy a borrar porque el nombre está bastante amplio.
pero nos vamos a referir a la ley del impuesto específico de distribución de bebidas. Repito, estamos hablando de bebidas que no son alcohólicas. Perdón por darle espalda. En primer lugar dice el artículo 2, bebidas gaseosas simples o endulzadas que contengan gas que contengan o no gas carbónico. Ese es uno de los productos que están gravados por este impuesto. Bebidas isotónicas o deportivas vuelvo a repetir, son las bebidas hidratantes, jugos y néctares naturales o de fruta natural y jugos artificiales. Pues aquí estamos hablando de los jugos estos de cajita, los jugos de naranja, de mandarina, bueno, todos ese tipo de productos que consumimos constantemente. El inciso D está hablando de las bebidas en yogur de cualquier clase. De cualquier clase. El inciso E, agua natural envasada. Aquí sí tienen ustedes que tomar en consideración eso. En presentaciones de hasta 4 litros. Quiere decir que si la presentación del agua embotellada es hasta 4 litros, va a estar grabada por este tributo. De lo contrario, si es más de 4 litros, pues no hay hecho generador. Y el inciso F, que hablaba sobre los concentrados para las preparaciones de las bebidas, ya quedó derogado por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este tipo de productos son los que van a estar grabados por esta ley para que ustedes tomen en consideración los mismos. Voy a borrar y vamos a continuar analizando la ley. El artículo 3 dice hecho generador y la base imponible. El impuesto que establece esta ley se genera en la fecha en que las bebidas gaseosas, isotónicas y todas las demás salen de las bodegas o lugares de almacenamiento de los fabricantes o importadores registrados para su distribución en el territorio nacional. Entonces, vamos a volver a los dibujos. Productor o fabricante traslada a sus bodegas
Aquí no hay hecho generador porque es de la fábrica a las bodegas del mismo productor. El hecho generador se va a dar cuando se distribuya a terceros. Se distribuya en el mercado nacional. Quiere decir que acá sí entonces acontece el hecho generador. Si en la fábrica hay una bodega, vuelvo a repetir el mismo ejemplo, pero es importante que quede claro, de bodega a bodega no hay hecho generador, de bodega a distribución o venta acontece el hecho generador. Eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración. Ese es en el caso del primer sujeto pasivo, que es el productor o fabricante. Voy a borrar y vamos a poner el siguiente ejemplo. En el caso de los importadores, solo que aquí van a haber dos clases de importadores. El importador habitual, o sea que constantemente importa este tipo de bebidas, yogures o jugos, entonces esta es la aduana, el producto, o sea la importación, entra a la aduana. Aquí se pagan los derechos arancelarios de importación y el IVA. No se genera este impuesto todavía. De la aduana sale el producto a las bodegas del importador. Acá no hay hecho generador. El hecho generador, vuelvo a repetir, va a ser cuando salga de las bodegas del mismo importador a la distribución o venta. Aquí hay hecho generador de la obligación tributaria. Este es en el caso de la importación habitual. ¿Qué significa eso? Que constantemente importan este tipo de bebidas para su distribución o venta en el mercado nacional. Por lo tanto, entonces se considera el hecho generador y el pago del tributo. Pero si la importación, ojo con esto, importación no habitual, el segundo párrafo del artículo 3 dice: en el caso de personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes o importadores debidamente registrados en la SAT, que realicen importaciones eventuales, no habitual o eventual. ¿Qué significa eso? Que de vez en cuando hacen una importación, pero ese producto que importan no es para la distribución o venta, sino es para su propio consumo. Entonces, en este caso, al ingresar a la aduana, va a pagar el DAI, va a pagar el IVA y va a pagar el impuesto específico a la distribución de bebidas. Quiere decir entonces que si no ha pagado este otro tributo al momento de que se realice las declaraciones de impuestos o la póliza de importación en la aduana, entonces no dejan sacar el producto. Lo que sí es importante acá que quede claro es lo siguiente: el DAI y el IVA va a ir en una póliza de importación y después, con una declaración jurada y los formularios respectivos, tiene que pagarse por aparte este impuesto. ¿Por qué razón? Porque no es un derecho arancelario de importación y no es el impuesto al valor agregado, es un impuesto directo distinto. Entonces eso quiere decir de que, por ejemplo, el importador va a pagar en la póliza, con su póliza de importación, estos dos tributos, el DAI y el IVA, y para poder sacar las bebidas de la aduana,
tiene que ir a pagar a través de los formularios respectivos de una declaración jurada el impuesto específico a la distribución de bebidas. Entonces llega a la aduana con ese otro pago, ¿verdad? Y demuestra a los empleados o funcionarios de la Intendencia de Aduanas que ya se cumplió con ese requisito, entonces ya lo puede sacar sin ningún problema. Ya lo puede sacar sin ningún inconveniente, pero entonces el hecho generador se da en la misma aduana. El hecho generador acontece en la misma aduana. Ahí es donde se genera la obligación tributaria. Entonces, después, lógicamente, la bebida las va a llevar a sus bodegas, pero cuando saque de sus bodegas el producto, no hay hecho generador porque tiene que ser para su autoconsumo. Así es como funciona el hecho generador en este caso. Muy bien, vamos a continuar comentando y analizando esta ley. Muy bien, el artículo 4 dice unidad de medida, periodo de imposición y base imponible. Para los efectos de la aplicación del impuesto que se establece en esta ley, la unidad de medida es el litro. Entonces, ojo con esto. Recuérdense que con las bebidas alcohólicas la base imponible es el listado de precios sugeridos al público, mientras que en las bebidas no alcohólicas, como en este caso, la unidad de medida es el litro. Un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces vamos a tener que hacer las conversiones correspondientes cuando nos toque determinar el tributo. En caso de que las bebidas cuya distribución esté grabada sean envasadas en volúmenes mayores o menores de 1 litro, para determinar la base imponible debe aplicarse la equivalencia al litro. Voy a poner un ejemplo de esta botella de agua pura. Según la etiqueta, el contenido es de 375 mililitros. Es menor a 1 litro, por lo tanto se tiene que hacer la conversión a litros. ¿Sí? Eso es lo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una regla de 3. Si 1 litro es igual a 1000 mililitros, 375 mililitros, ¿a cuánto equivale? Entonces hacemos las operaciones correspondientes. Permítanme, voy a traer una calculadora. Bueno, disculpen, pero la tenía algo retirada. Entonces, multiplicamos 1 por 375 dividido dentro de 1000. Quiere decir entonces que esta botella de 375 mililitros es igual a 0.375 litros. Entonces, esta va a ser la base imponible y ya lo vamos a multiplicar por la tarifa que vamos a analizar en un momento. En el caso de un galón, por ejemplo un galón de este tipo de bebidas, acá dice que tiene 3755 mililitros. Entonces hacemos la conversión. 1 litro es igual a 1000 mililitros. 3755 mililitros, ¿a cuántos litros equivale? Entonces hacemos siempre la operación. 3755 por 1 dividido 1000 y nos da que este envase de bebidas, su base imponible va a ser igual
a 3.755 litros. Así es como hacemos la conversión. En este caso, ya el producto dice que tiene 3 litros, entonces aquí no tenemos que hacer mayores conversiones por medio de una regla de 3, porque ya nos especifica la medida. En este caso sería el líquido es equivalente a 3 litros. Este otro también ya tiene a 2.5 litros. Entonces ya está especificado en litros y por lo tanto la unidad de medida que vamos nosotros a utilizar como base imponible ya está especificada en el producto, es más fácil. Pero en el caso en que esté en mililitros tenemos que hacer la conversión como expliqué en esta ocasión. Bien. El periodo de imposición, dice el artículo 4, es mensual. La base imponible del impuesto se constituye por la cantidad de litros de las bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas, etcétera, etcétera, que se distribuyen en el territorio nacional por un sujeto pasivo durante un mes calendario. Entonces, la cantidad de productos que salieron de la bodega para distribución o venta, entonces van a tener que convertirse a litros y la cantidad de litros van a multiplicarse por la tarifa que vamos a ver más adelante. Así es como funciona esta ley. El artículo 5 dice de la fecha en que se causa el impuesto. Por cada uno de los el artículo 5 literal A dice por cada uno de los despachos de las bebidas gaseosas y los demás cuya distribución está grabada por este impuesto en la fecha en que salgan de las bodegas o lugares de almacenamiento. Ya lo vimos, al momento de que salen de las bodegas para distribución o venta, ahí causa el impuesto o el hecho generador. El inciso literal B dice en el caso de retiro por parte del fabricante o importador de las bebidas gaseosas cuya distribución está grabada por este impuesto para uso o consumo personal de sus socios, accionistas, directores, funcionarios o empleados en la fecha en que se produzca el retiro de las bodegas o lugares de almacenamiento del contribuyente. Entonces, si salen de las bodegas del fabricante o el importador habitual y definitivamente esto es para consumo de empleados o de los propietarios, entonces ahí acontece el hecho generador o la causa del impuesto. Fíjense que solo a manera de ejemplo me recuerdo yo que unas personas que trabajaban en la cervecería y que es una distribuidora y fabricante de bebidas, nos contaban que por ejemplo para la Semana Santa les regalaban una caja de aguas o una caja de cervezas, entonces estos eran regalos que se tenían también que documentar y por lo tanto encajan dentro de lo que establece el artículo 5 literal B. Les regalaban el producto, ahora en diciembre también se lo regalaban, entonces todas esas salidas de bodegas no son para distribución o venta, sino son para autoconsumo, entonces también están grabados por el impuesto y acontece el hecho generador. El inciso literal C dice, en caso de las transferencias de dominio a título gratuito que realicen los fabricantes o los importadores, en la fecha en que se produzca la entrega real de las bebidas gaseosas y las demás cuya distribución esté grabada por este impuesto. En la ley de bebidas alcohólicas hacíamos mención de que si se va a regalar al público de manera de publicidad o por algún evento artístico, ¿verdad? O algunas promociones que hacen y empiezan a regalar, en este caso, bebidas no alcohólicas, que sean gaseosas o energizantes, isotónicas, etcétera, etcétera, entonces básicamente también ahí acontece hecho generador, ¿verdad? Y por lo tanto, es cierto, se va a regalar el producto,
pero se debe de documentar con facturas, se debe pagar el IVA y también el hecho generador obliga a que también se tribute este tipo de impuestos. En el caso de las importaciones de bebidas y los otros productos que se realicen en forma eventual o para su propio consumo, las personas que no sean fabricantes o importadores debidamente registrados en la SAT, entonces el hecho generador acontece en la fecha de su ingreso al país por la aduana correspondiente, ante la cual deberá presentarse declaración jurada a la que se acompañará copia de la póliza de importación o formulario aduanero, y deberá liquidarse y pagarse el impuesto establecido en esta ley. Es lo que explicábamos, ¿verdad? Se tiene que pagar el DAI, el IVA en la póliza de importación, y también se debe tributar y pagar para poder sacar el producto en la aduana. El artículo 6 habla de las exenciones. Están exentas de este impuesto las importaciones o internacionales de bebidas gaseosas y otras cuya distribución está gravada por esta ley, que efectúen organismos internacionales que tengan convenios suscritos con el gobierno de Guatemala, y las exportaciones o reexportaciones de estos productos cuya distribución esté gravada por la ley. Pues eso ya lo comentamos, es muy similar a la ley de las bebidas alcohólicas. Los que tengan convenio, organismos internacionales que tengan convenio con el gobierno de Guatemala, cuando importen este tipo de bebidas van a estar exentas del impuesto. Y también cuando se exporte, recuérdense, porque solo se graban los tributos en nuestro territorio nacional. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Esto nos lo da el artículo 7, los fabricantes o los importadores domiciliados en el país, y las personas individuales o jurídicas que no sean fabricantes ni importadores debidamente registrados en la SAT para autoconsumo. Esos son los sujetos pasivos. El artículo 8 menciona de la inscripción de los sujetos pasivos. Deben de inscribirse los sujetos pasivos ante la SAT como fabricantes o importadores en calidad de contribuyentes. Aquí sí quiero hacer referencia a que si un fabricante o productor elabora o produce bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas, entonces solo tiene que hacer una inscripción y pagar los tributos de acuerdo al tipo de producto, aplicando cada uno su ley respectiva. Pero la inscripción puede ser una sola. Ahora, si el productor o fabricante solamente se dedica a la producción de bebidas gaseosas y todas las mencionadas en esta ley, entonces sí tiene que hacer su inscripción de forma apegándose a esta ley básicamente. Las obligaciones de los sujetos pasivos son las siguientes de acuerdo al artículo 8. Los fabricantes presentar ante la SAT dentro de los 10 primeros días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario un informe que contenga la integración de la cantidad de litros que produjeron diariamente durante el mes calendario anterior de cada una de las bebidas gaseosas y todas las demás que produzcan o envasen, especificando la clase de bebida, la unidad de medida y las marcas comerciales. Eso es lo que tienen que hacer los fabricantes. Y los importadores, informar a la Superintendencia de Administración Tributaria dentro de los 5 días hábiles siguientes a la importación de bebidas gaseosas y todas las demás, las características de dichas bebidas, su valor CIF, los volúmenes en litros, los gastos de flete, seguro y otros gastos que efectivamente pagará el importador. Esto se hará dentro de los 5 días hábiles previos a la importación. Y copia sellada de la recepción de este informe deberán presentar a la aduana correspondiente para los efectos de la autorización de la importación.
Entonces, vuelvo a repetir, los primeros 10 días hábiles, los fabricantes deben de informar cuánto producen y cuánto envasaron, especificando la clase de bebida, unidad de medida y las marcas comerciales, y los importadores un informe 5 días antes a la importación. También las características de las bebidas, marcas y tamaño, ¿verdad?, de lo que van a importar. El artículo 10, estimados estudiantes, habla de las tarifas. Las bebidas gaseosas no alcohólicas voy a borrar. Las bebidas gaseosas van a tener una tarifa de 18 centavos por litro. Las isotónicas $12 centavos por litro. Los jugos y néctares, 10 centavos por litro. El yogur, 10 centavos por litro. Está derogado el F, agua natural envasada, hasta 4 litros, 8 centavos por litro. Así es como entonces se van a calcular los impuestos. Entonces la base imponible van a ser los litros. Por ejemplo, esta que dijimos que tenía 3.755 mililitros, son 3.7550 litros. ¿Esta en dónde encajaría? Acá, porque es un jugo de naranja. Entonces, si tiene 3.755 litros, lo vamos a multiplicar por la tarifa, que es de 10 centavos. Y nos da un impuesto de 0.3755, sería 38 centavos aproximadamente, redondeado. Eso es lo que pagaría de impuesto a la distribución de bebidas gaseosas y todas las demás, por ejemplo, esta presentación. En el caso de esta dice que tiene 2.5 litros, entonces esta sería una bebida gaseosa. 2.5 litros por 18 centavos. 2.5 por 18 centavos, estaríamos hablando que el impuesto por estas bebidas gaseosas de esta presentación tiene que pagarse 45 centavos. 45 centavos. En este otro caso tiene 3 litros.
Entonces sería 3 por, como es bebida gaseosa, serían 18 centavos. Lo que tendría que pagar son 54 centavos. Entonces sería 3 litros por 18 centavos porque es una bebida gaseosa y nos da 54 centavos de impuesto por cada uno de estos productos en la presentación de 3 litros. Y en el caso del agua, como esta botella contiene 375 mililitros, entonces sí encaja dentro de los que son menores a 4 litros. Entonces, estamos hablando de la regla de 3. Esto encajaría acá, porque es agua pura. Entonces nos da 0.375 litros por 8 centavos. El impuesto sería de 3 centavos por esta botellita de 375 mililitros. Entonces, así es como se determinaría. Bueno, lógicamente acá la estamos haciendo por una unidad, pues los distribuidores, los productores, fabricantes o importadores, pues producen y distribuyen miles de botellas, ¿verdad? Miles de envases de 1 litro, de medio litro, etcétera, etcétera. Pero el procedimiento de determinación es similar al que acabo de explicar. El artículo 11 de la ley indica declaración y pago del impuesto. Los sujetos pasivos que sean fabricantes o importadores registrados deberán declarar y pagar el impuesto que establece esta ley por mes calendario vencido, de la forma siguiente. Los fabricantes deberán presentar dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes calendario en los formularios que serán proporcionados gratuitamente por la SAT. Declaración jurada que contenga la cantidad de litros despachados conforme lo establecido en el artículo 5 de esta ley y el total del impuesto a pagar expresado en quetzales. Juntamente con la presentación de la declaración jurada, efectuarán el pago del impuesto resultante en los bancos del sistema y otras instituciones autorizadas. Aunque ahora déjenme decirles que estos formularios no están en Declaraguate, sino están a través de Bancasat en Asistelai. Ahí se llenan y se paga el tributo en línea. Entonces, lo que está establecido acá, pues ya no está vigente, ¿verdad? Han cambiado los sistemas y las formas de efectuar el pago del impuesto. A la declaración jurada mensual deberán acompañar un anexo que contendrá la certificación extendida por el contador que el contribuyente haya registrado ante la SAT, que contenga expresados los litros del movimiento de inventario, el saldo anterior en litros, cantidad en litros producidos durante el mes que se declara, salidas durante el mes por ventas y otros conceptos. O sea, lo que estamos haciendo ahí es un movimiento como que fuera un costo de ventas, ¿verdad? Entonces tenemos un costo de producción también, inventario inicial, le vamos a cargar la producción, todo en litros, ¿no? Producción del mes. Entonces eso va a ser igual a la disponibilidad. Le vamos a restar, ¿verdad?, los despachos o facturas o ventas y esto va a ser igual al inventario final. Entonces, un reporte similar a este, solo que lógicamente en un formato y el contador lo tiene que certificar. Eso se anexa. Eso está en los formularios también de Asistelai. Pero
Básicamente lo que ellos quieren ver es el movimiento, el inventario inicial más la producción va a ser la disponibilidad menos los despachos, inventario final. En el caso de los importadores sería inventario inicial, importadores, más las importaciones, ¿no? Eso va a ser igual a la disponibilidad. Le van a restar las ventas o despachos. En todo caso, o autoconsumo. Y va a dar igual al inventario final del mes. Ese inventario final del mes va a ser el inventario inicial del siguiente mes y hacemos la misma operación. Así está establecido en la ley. Los importadores deberán presentar dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario en los formularios que serán proporcionados por la SAT. Declaración jurada que contenga la cantidad de litros despachados conforme lo establece el artículo 5 y el total del impuesto a pagar expresado en quetzales. Juntamente con la presentación de la declaración jurada efectuarán el pago del impuesto resultante en los bancos del sistema. Y también la certificación de los movimientos y la clase y marca de bebidas cuya distribución está grabada en cantidad de litros que fueron destinadas para el autoconsumo. Y en el caso de los importadores no habituales, pues también tienen que elaborar la declaración jurada, pero esa la van a presentar al momento de que quieran desalmacenar o sacar, mejor dicho, el producto importado de la aduana. Muy bien, hay otros artículos, estimados estudiantes, pero son los que ustedes deben de leer de forma íntegra en la ley y también leer el Acuerdo Gubernativo 120-2002 que se refiere al reglamento de la ley del impuesto específico a la distribución de bebidas gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos sin néctares, yogures, preparaciones concentradas, que ya hablamos que eso quedó derogado, y agua natural envasada. De forma general, como repito, esto no exime, estos videos, estas clases virtuales no eximen el hecho de que ustedes tengan la obligación de leer la ley y leer el reglamento, para que en forma integral quede más claro el procedimiento. Les agradezco la atención una vez más a esta clase de impuestos. Les deseo todo lo mejor, bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Cuídense mucho.